Buenos días a todos y todas. Hoy voy a hacer una pequeña paradita en el ciclo de Kusturica para reseñar y para dialogar un poco sobre uno de los libros más interesantes que he encontrado en lo que va de temporada otoño-invierno de 2020 en la esfera de los estudios fílmicos, que es Sombras de Caligari. Es un libro auspiciado por el Festival de Sitges, editado yo creo que hace eso en octubre de 2020 por la editorial Hermenaute, que ya sabéis que me gusta comenzar los vídeos siempre agradeciendo y poniendo en contexto un poco la labor de las editoriales que se arriesgan para seguir publicando textos fílmicos. Hermenaute es una editorial, yo creo, muy solvente, interesante, muy especializada tanto en el ensayo breve, donde tiene varios ensayos breves sobre cine muy potentes, y sobre todo en lo que sería la compilación de festivales. Han trabajado con Terror Molins, ha editado cosas sobre surrealismo en cine, yo creo bastante interesantes y bastante crujientes, y ya simplemente que un título venga avalado por ellos, yo creo que ya es merecedor de toda la atención y de todo el cariño en la primera aproximación, ¿no? Dicho esto, además, Hermenaute tiene un rasgo muy interesante como editorial, y es que cubre ese espacio tan difuso entre el texto académico cinematográfico puro y la divulgación cinematográfica. Y esto es algo que está en Sombras de Caligari, ¿no? Yo creo que hay que empezar por ahí. Sombras de Caligari es un libro que se nota que está muy bien editado. Los editores son, no lo he dicho, Ángel Sala y Jordi Sánchez Navarro, que son dos nombres de sobra conocidos para cualquier interesado o interesada en el fantástico. Y que en este caso se puede hablar que efectivamente han realizado una labor de coordinación cinematográfica en el sentido más complejo y profesional de la palabra, porque es un libro que tiene muchos autores, con unos textos muy equilibrados y con una línea sobre todo digamos enunciativa muy clara, donde se permite la combinación, como por otro lado es bastante normal en los trabajos de Sánchez Navarro y también por lo menos en su labor divulgativa, que es la que yo más conozco, de Sala, de intentar no solamente reposicionar el fantástico como un género, digamos, digno de ser leído y tomado en cuenta tanto por la cinefilia, signifique lo que signifique esta palabra, como por los estudios fílmicos, sino también pues desde la lógica de poder ampliar los conocimientos de ese hipotético lector, tanto en la parte teórica, es decir, lo que tiene que ver con los rudimentos de los temas que tratan, las evoluciones de las teorías filosóficas, sociológicas o cinéfilas que hay debajo de su armazón, como su desarrollo posterior a lo largo de la historia del cine, ¿no? Yo creo que si algo le podemos agradecer tanto a Sánchez Navarro como a Sala, como al resto de la gente que, digamos, orbita en esta especie como de conjunto de productos cinematográficos editoriales, estoy pensando en la colección WOC de filmografías esenciales, pero también en el podcast Marea Nocturna, en fin, o sea, esta especie como de movimiento de reivindicación de una cierta manera de aproximación al cine, es que nos permitan trabajar en esos dos ejes que no siempre van unidos y que desde luego no siempre podemos manejar con soltura, por lo menos yo con toda la humildad del mundo. El eje de la teoría, del pensamiento cinematográfico, y en paralelo el eje de la historia y del desarrollo, digamos, historiográfico de temas, de formas, de estilos, de elementos estéticos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta dirección, Sombras de Caligari es un libro que está perfectamente diseñado para que podamos realizar ese tránsito. Hay una hipótesis de partida en el libro que ya es muy, digamos, es una declaración de principios, y es una hipótesis, yo creo que difícil de mantener, pero muy bien sostenida. Leo literalmente en la introducción, en el prólogo, página 7, al final del primer párrafo afirman: no hay clásico más influyente en la historia del género que El gabinete del doctor Caligari. Con esa frase, ¿no? Digamos, tan lapidaria, tan contundente, arrancan esa aventura de intentar defender esta idea que Caligari, que El gabinete del doctor Caligari es la película, con mayúsculas, más importante, más relevante en la historia del fantástico cinematográfico. Evidentemente aquí podemos entrar en todo tipo de discusiones sobre gustos, sobre escuelas, sobre creaciones, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que la línea que plantean está muy bien trazada, más allá de que sea, ya digo, una hipótesis maximalista y muy difícil de manejar. Está muy bien trazada por muchos aspectos, y yo voy a jugar con algunas ideas que creo que son muy interesantes sobre por qué este libro tiene sentido en 2020, y voy a empezar por aquí, ¿no? En primer lugar, hay como un
este libro intenta hacer una cosa que es muy difícil, que es desbloquear las teorías que han intentado pensar Caligari hasta ahora, ¿no? El gabinete del Dr. Caligari es una película que aparentemente ha sido muy estudiada, pero que en el fondo tiene bastante menos bibliografía consultable que otras películas u otros directores como pueden ser Alfred Hitchcock o John Ford o Kubrick o Wells, ¿no? Cuya montaña de interpretaciones, de exégesis o Lynch, ¿no? Que también pensaba, es prácticamente inabarcable. Curiosamente, Caligari es una película con mucho predicamento. En realidad le pasa casi todo el expresionismo, pero con unos hitos de lectura tan potentes que prácticamente han opacado o han impedido que realmente se desarrolle una lectura amplia y contemporánea de las propias películas, ¿no? O sea, me estoy refiriendo, voy a clarificar un poco esta idea. Caligari está marcado por dos libros básicos, por de Caligari a Hitchcock, de Krakauer, perdón, de Caligari a Hitler, de Krakauer, y por La pantalla demoníaca, de Lotte Eisner. Y son dos libros que todos los que nos dedicamos a esto hemos leído, porque además son dos libros muy importantes, no solamente por hablar del expresionismo alemán o de Caligari, sino porque dan unas pautas de lectura que han modificado posteriormente la concepción del cine y de los estudios fílmicos en diferentes periodos del tiempo. Voy a poner el caso concreto de Krakauer porque creo que es el con el que mejor se entiende, ¿no? Krakauer publica este libro, esta es la edición en español, la única edición lamentablemente descatalogada de este libro, de Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán, ya lo dice desde la entrada, donde digamos que pone encima de la mesa un enfoque. Krakauer es un filósofo perteneciente o adyacente a la escuela de Frankfurt, exiliado durante los años del nazismo, y digamos que su hipótesis de partida es que en el expresionismo alemán se podían localizar una especie como de datos especialmente temáticos pero también formales que apuntarían al auge del nazismo. Es decir, esa colección de doctores locos, figuras controladoras tipo el Mabuse de Fritz Lang, el uso loco del sonido inicial en M en algunos momentos, ¿no? Es decir, hay como todo un cine anterior al auge puro y duro del Tercer Reich que apunta a que eso va a llegar y que de alguna manera nos alerta, nos pone, digamos, en sintonía con que el cine cumple una función oracular sobre los tiempos que corre. Es decir, se puede estudiar la psicología de las audiencias a partir de las películas que consumen y se puede topografiar las corrientes históricas no tanto desde el presente sino desde el futuro, que es un poco lo que Krakauer propone, que analizando estas películas era evidente que el nazismo iba a llegar a Alemania en cuestión de años, ¿no? Porque pues eso, hay una colección de ideas vinculadas con la hipnosis, con el control de las masas, etcétera, etcétera. La teoría de Krakauer, esto explicado muy, muy rápidamente y muy mal, pero la teoría de Krakauer realmente ha sido absolutamente fundamental en el desarrollo de los estudios fílmicos, porque hay toda una corriente que surge de este libro que da por sentado que las películas sirven para ser oráculos, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, mucho en la crítica cuando se empieza a hablar de la primera película de la era Trump o la primera película de la era del Me Too o esta idea como de que hay una conexión legible entre los textos que se producen y el estatus de las cosas políticas, ideológicas del momento, se debe a este texto original de Krakauer. Que además, pues eso, digo, en el fantástico va a ser especialmente interesante porque luego en los años 80 vamos a tener las lecturas de Robin Hood, todo el tema de los cultural studies aplicados al fantástico, al gore, a las teorías feministas y el slasher, todo este tipo de libros, ¿no? Que van a surgir en los años 90, principios de los 2000 y tal. Entonces todo esto viene de Krakauer y es interesante, o sea, quiero decir, es un enfoque que es muy bueno y que hay que manejar y que nosotros tenemos que pasar por ahí porque además el libro es extraordinario, el libro de Krakauer es extraordinario, pero que también hay que tener cierto cuidado con ella porque muchas veces pueden impedir el acceso a otra serie de elementos de lectura del film. Es decir, si al final forzamos
la lectura o la orientamos solamente en lo que toca al contexto social, sobre todo en un sentido predictivo, que es muy peligroso, porque realmente uno con las películas a toro pasado puede hacer lo que le dé la gana, esto está demostrado, muchas veces podemos perder de vista lo que tiene que ver con el propio texto, con la propia construcción analítica del film, con cómo funciona, con qué recursos utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, ya digo, por un lado, esto hay que entenderlo en un contexto muy determinado, porque Krakauer es un teórico que apuesta claramente, esto es algo que se ha pensado muy poco, pero que yo creo que merecería la pena hacer algún día un estudio en cuestión, ¿no? De Caligari a Hitler solo se entiende si pensamos que Krakauer es un teórico de la línea realista, que en su teoría del film, en su teoría del cine, editada también por Paidós, una de las cosas que va a proponer va a ser acabar directamente con aquellos regímenes de representación no realistas, incluyendo, y él lo cita explícitamente, el cine de animación, lo cual ya para el marco, justo hablando de un autor como Sánchez Navarro, yo creo que es relevante, ¿no? Para Krakauer, todo aquello que separa la imagen del concepto de la realidad o de la captación de la realidad es algo reaccionario, peligroso, manipulador y que debe ser, por lo tanto, sofocado. Y claro, evidentemente hay que entender que en este marco, qué mejor enemigo que una película como el Gabinete del Dr. Caligari, que es una película que es eminentemente, pues es una película basada en la deformación del mundo y en la deformación de la cuestión de los narradores y del público, ¿no? Porque, como ya saben, el Gabinete del Dr. Caligari es una película que se basa en el supuesto delirio de un enfermo en un hospital psiquiátrico. Entonces, claro, evidentemente esto en el tejido del pensamiento de Krakauer no encaja de ninguna manera y es capaz de hacer esa pirueta teórica maravillosa y localizarlo como el síntoma del mal de los tiempos. Entonces, tanto el libro de Krakauer, que ya digo que es súper importante para pensar la cuestión del expresionismo, como el libro de Lotte Eisner en Cátedra, que también está descatalogado, esto sería otra cuestión para hablar, acaban generando como unos marcos de lectura que se van a repetir sistemáticamente en casi toda la bibliografía que se encuentra y que tiene que ver con Caligari. Es una película que directamente apunta hacia nazismo. Caligari es una película que apunta a la síntesis, esto sería un poco lo que dice Eisner en su libro, a la síntesis de una especie de corriente teatral, estética, vinculada con la República de Weimar, y que después ha ido contaminándose al separarse de esa, digamos, de ese contexto inicial alemán en el que surge, ¿no? Hay muchas más teorías, quiero decir, está la de Bad, por ejemplo, está el libro de Bad, que es un libro en el ambiente, en la esfera anglosajona más reciente de 1990, muy interesante, muy potente, está la lectura de Thomas Elsa Esser, y luego está en España también la única ausencia bibliográfica que yo he detectado en el libro de Sala y de Sánchez Navarro, que es normal porque no se puede estar en todo y luego hablaré de esta cuestión, que es el trabajo de Jesús González Requena, que hizo un seminario extraordinario torciendo un poco la teoría de Krakauer, pero sin separarse demasiado de ella, utilizando al presidente Schreber, el caso Schreber de Freud, como la lectura, digamos, que permitiría encajar la lógica caligariana y hitleriana, y que tiene una pequeña síntesis en el número 21 de la revista Trama y Fondo. Esto se editó en 2006. Se puede consultar gratis en internet. Si me acuerdo, enlazaré el artículo en los comentarios del vídeo, porque quizá a alguien le pueda interesar también echarle un ojo. Y luego también está el libro de Sánchez Biosca. O sea, hay cosas. El de Sánchez Biosca sí que aparece citado explícitamente en el libro de Sala y Sánchez Navarro. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a 2020, Caligari cumple años, es el aniversario del estreno de Caligari, y sale este libro. Y este libro, lo primero que quiere hacer, ya digo, es desbloquear esa especie como de ofrenda a los dioses que uno siempre tiene que pagar cuando piensa esta película, lo cual ya es complicado. Lo segundo, lo que hace este libro es trazar una ramificación tanto hacia el contexto como hacia los, digamos, herederos del caligarismo, ¿no? Y esto es muy interesante, porque por un lado
se nos permite acceder a algo que no era factible hasta ahora en la bibliografía, que es acceder a una lectura sistemática de las fuentes, de qué se opinó, cómo se recibió y qué pasó con Caligari, especialmente en el campo español, ¿no? Hay uno de los capítulos que más me gustan, que es el de Gorostiza, que es un teórico y arquitecto extraordinario que tiene una serie de libros maravillosos, y yo creo que alguna vez he hablado de él, si no aquí en el canal, en alguno de mis textos, ¿no? Porque es un autor al que a mí me gusta mucho leer. Y Gorostiza hace una topografía muy bonita por las críticas que en su momento recibió Caligari, especialmente en España, en la prensa española. Y me gusta mucho porque una cosa que Gorostiza apunta con mucha limpieza es que el debate sobre el realismo que está en el seno de la obra de Krakauer es un debate que ocurre casi en tiempo real en el momento del estreno en España. Entonces permite ver cómo efectivamente esta especie como de lanzarse al cuello del concepto del realismo, ¿no? Y de su choque con la representación expresionista propia de la película ya estaba ocurriendo en la prensa nacional. ¿Y cómo funciona eso? Entonces es muy interesante. Yo creo que hay como unas ideas muy interesantes ahí para trabajar. Y luego un poco por hacer un ejercicio de síntesis, porque evidentemente no tendría sentido hacer un repaso capítulo por capítulo del libro, porque ya digo, todos los capítulos están muy bien nivelados, muy bien trazados y además no se mezclan entre sí, no hay una especie como de solapamiento de contenidos. Sí que me gustaría pararme como en un par de ideas que tengo por aquí apuntadas que me han parecido especialmente relevantes del libro. Lo primero es la posibilidad que se repite capítulo tras capítulo de pensar las relaciones entre el cine, la hipnosis, la manipulación y las teorías de la mente. Es decir, hay algo que no hemos superado en Caligari, en el estudio de la película, que tiene que ver con la pregunta por la representación, o las relaciones, mejor dicho, entre espectador y película. Y cómo esa especie de aparente superioridad de la película sobre el espectador, en el sentido de esa especie como de trance hipnótico al que nos lleva, ¿no? Esa especie como de mesmerización, de fascinación ante el poder de la imagen y de las narrativas cinematográficas, sigue suponiendo un problema mayor para los teóricos del cine. Y esto me gusta mucho y me parece muy interesante. Pese a haber contado, creo que no está citado de manera explícita en el libro, pero pese a haber contado con sistemas tan depurados como el de Mitry en El espectador imaginario, ¿no? Y toda la etapa de Mitry, de Jean Mitry, de su acercamiento al psicoanálisis, que ahora hablaré de esto, en relación con el cine, hay algo que nos queda por pensar ahí. Y es algo que va apareciendo sistemáticamente en la bibliografía según pasan los años como una especie de gran cuenta pendiente. De esto va a hablar Didier Huberman, de esto va a hablar Raymond Vejur, esto va a ir apareciendo una y otra vez en los libros sobre cine. No nos sentimos cómodos, no sabemos terminar de trazar las relaciones que se establecen entre público y película, en este campo como de fascinación, de mundo onírico o de control, ¿no? Y esto es algo que ya lo digo de antemano y no creo hacer ningún spoiler, las neurociencias no van a solucionar. Y las neurociencias aplicadas al estudio cinematográfico, esto que parece estar tan de moda, de colocarnos electrodos en la cabeza y medir el eye tracking y toda esta mandanga, esto no lo va a solucionar, está clarísimo, ¿no? Quizás un debate que tampoco se pueda solucionar y sea mejor así. Pero en cualquier caso, sí que está tratado en estos capítulos y queda como desplegado. ¿Por qué? Caligari hace una cosa muy interesante que yo creo que es como uno, no sé, sugiero, quizás uno como de los parámetros específicamente cinematográficos y que por eso sí que hasta cierto punto refuerza esa hipótesis inicial de Sánchez Navarro y de Sala, ¿no? Donde efectivamente la lógica de control del doctor Caligari sobre Cesare y luego sobre la figura del narrador al final de la película, rima inevitablemente con la sensación de un espectador frente a una pantalla de cine. Es decir, hay algo en la lógica de Caligari que va más allá de los márgenes del relato y que después va a estar en el centro de Cronenberg, va a estar en el centro, pues eso, Existence, estoy pensando, Videodrome, va a estar en el centro incluso de cuando luego lleguen las nuevas tecnologías, el cine va a ser el primero que va a alertar en esta dirección, en una película tan interesante como olvidada hoy como era El cortador de césped, todo esto está ya en Caligari. Luego efectivamente quizá una de las sensaciones que yo tenía leyendo este libro era que una de las cosas que efectivamente podemos reivindicar es esta valentía de la representación de la
indefensión del espectador, por así decirlo, en un nivel estrictamente inconsciente frente al texto fílmico. Esto me lleva, por ejemplo, a uno de los... O sea, por ejemplo, hay un par de capítulos muy, muy notables que se vertebran en torno a la cuestión de la medicina. También hay guiños prácticamente en todos los capítulos con respecto a las teorías psicoanalíticas. Y aquí ya me ha llamado la atención, por ejemplo, hay una idea muy, muy crujiente en uno de los textos de Sánchez Navarro, donde él hace una especie como de topografía de recursos temáticos donde aparece el problema de la alucinación, de la salud mental, de la falta de fiabilidad de los narradores, etcétera, etcétera. Esto es un capítulo que se llama Todos pensáis que estoy loco, las huellas del relato delirante del Caligari, las huellas del relato delirante del gabinete del doctor Caligari en el cine posterior. Y un apunte muy brillante que hace en la página 92, hablando precisamente de la cuestión del espectador y de su necesidad de cierre, de clausura de los relatos, apunta a lo siguiente. Pensemos en un espectador no experto en los mecanismos de la ficción, un espectador que solo quiere disfrutar de una buena historia y de un mundo coherente que culmina con su correspondiente efecto de clausura. Es decir, en el espectador común que sostiene el cine como industria y como arte de consumo. ¿Vale? Y después dice, para ese espectador, un final como el de Caligari es una invitación a entrar directamente en el terreno de la discusión técnica. Claro, esto es muy interesante para entender no tanto cómo funciona, ya digo, el final de Caligari, que esto habría que abrir otro melón, sino para entender hasta qué punto hoy en día podemos utilizar Caligari como una buena brújula para pensar lo que está ocurriendo a nivel de relato y a nivel de clausura, ¿no? Porque por un lado parece como que nos encanta el tema de haber superado la clausura del MRI, pero por otro lado, en el momento en el que cerramos la clausura del cine clásico, ocurren dos cosas. La primera, que es eminentemente caligaresca, es decir, la ausencia de una fiabilidad del narrador, y aquí está pues todo el tema de los Mind Game Films y todo el tema de los narradores fiables, poco fiables, amnésicos, las estructuras rizomáticas, etcétera, etcétera, que está muy bien, pero hay algo mucho más perverso, que es la imposibilidad de encontrar la clausura para ciertos relatos que parece que está como súper de moda. Es decir, cuando un universo puede expandirse ad infinitum, y estoy pensando lógicamente, como bien me verán venir, tanto en las eclosiones de los universos Star Wars, Marvel, etcétera, etcétera, cuando no hay una clausura posible porque el universo narrativo, está perfectamente en una promesa de automática y absoluta reactualización, es imposible no pensar en que hay algo de ese espectador que en realidad está enganchado en una lógica delirante. Y de hecho la propia lógica creadora de los universos expandidos y tal es una lógica que en muchos aspectos pasa directamente por la ausencia de límite en el relato. Y la ausencia de límite tiene estas dos caras: la cara caligaresca del horror, la cara netflixiana y también o Disney Plusiana y también caligaresca de la ausencia de clausura en el relato. Que ya digo, no es que esté mal, pero creo, ni muchísimo menos, por supuesto que no tengo absolutamente nada en contra de estas cuestiones, pero sí que me llama la atención que configura un nuevo espectador, y aquí me interesa más la cuestión, ¿no? El salto que apunta Sánchez Navarro de la recepción de la clausura, de la necesidad de clausura y de cómo eso había configurado un espectador que de pronto el gabinete del Dr. Caligari pone en crisis, y que todas las películas derivadas del gabinete del Dr. Caligari van a poner en crisis en esta dirección, de pronto hoy en día es lo normal. O sea, hoy lo raro precisamente es el relato que se clausura. Y el relato, no lo raro, pero lo inusual, por lo menos en el mainstream, es cada vez más confiar en relatos que se clausuran. Primero por una cuestión puramente económica, es decir, porque la gente todos estamos deseando pagar por una segunda o una tercera parte, ya sea de la saga cósmica de turno, ya sea, en mi caso concreto, pues de una película a la que le puedo tener especial cariño, como el caso de la secuela absolutamente innecesaria de Trainspotting, ¿no? Y uno sigue con esta fantasía propia, ¿no? De donde nosotros ya no aceptamos con facilidad la clausura del relato. Pero, y esto es algo que es inherente a la construcción cinematográfica de Caligari,
Si no aceptamos la clausura del relato es porque no hay un sentido que clausure ese relato. Es porque desconfiamos absolutamente del sentido, por un lado, enunciativo, el sentido de la enunciación del film, pero por otro lado, el sentido del universo mismo en el que surge. Es decir, si esto explicado de manera muy bestia, ¿no? Pero si en un universo como el de Marvel siempre una y otra vez se reinicia el desequilibrio narratológico propio, es que es un universo donde no se puede hablar de un sentido cerrado narrativo, por mucho que sepamos que siempre va a ganar el bien, ¿no? Esto sería una serie de datos interesantes sobre el libro. Evidentemente, esto que parece como un poco, hasta cierto punto, puede parecer poco relevante, en realidad tiene mucho fuste de pensamiento, porque precisamente Caligari gira en torno a la idea de que si alguien controla el sentido, si hay un narrador que controla el sentido, puede generar capas en las cuales un sujeto quede literalmente atrapado. Y esto es fantástico puro, esto es un motor del fantástico puro, pero que ya digo, está en el corazón del audiovisual contemporáneo. Es curioso porque, por ejemplo, Sala en la página 172-173 cita explícitamente como una de las consecuencias posibles de Caligari, hace una lectura breve pero muy enjundiosa de Desafío Total, en un capítulo que se llama Los laberintos de Hostenval, los sueños y la locura como desdoblamientos del caligarismo cinematográfico. Y en este capítulo Sala hace una conexión, páginas 172-173, con distintas películas, Matrix, Están vivos, y en un momento dado se detiene, ¿no?, ligeramente en Desafío Total. Desafío Total es una película que además tuvimos ocasión hace muy poquito, hace 2-3 semanas, de verla otra vez en pantalla grande, porque se ha vuelto a reestrenar, ¿no? Ahora también aprovechando un aniversario, no sé si el 20 aniversario, una cosa así. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de Desafío Total cuando acudí a verla en pantalla grande, después que hacía como 15 años que no la veía, una cosa así, y me llamó la atención primero lo bien que ha aguantado el tiempo, sigue siendo una película realmente muy muy meritoria, pero por otro lado también la precisión con la que reconfigura efectivamente esta figura del espectador sin clausura posible y perdido en toda una serie de universos paralelos, ¿no? Es como una especie de caja de juguete, si me permiten la mala comparación, como la caja famosa de los lamentos de Hellraiser, que se abría y salían allí los bichos. Efectivamente, lo que hace Caligari es construir esta caja de Hellraiser narrativa que después va a aparecer una y otra vez a lo largo del Fantástico, y que tiene que ver con la manipulación mediante los relatos, que es el temazo de nuestra época, ¿no? Hay otro capítulo que me ha gustado mucho donde rescato una idea en esta dirección, es el capítulo de Violeta Kovács, que se titula Genios y monstruos, Mad Doctors y místicos a raíz de Caligari y Mabuse. Y hablando precisamente del doctor Mabuse, dice una cosa que me fascina mucho y que de alguna manera recupera el hilo de Krakauer del que hablaba al principio del vídeo, pero también lo reactualiza con mucha inteligencia. Dice: cada época tiene sus propias exploraciones de la hipnosis, relacionada a menudo con la paranoia. También tiene una puesta en escena determinada, así como una iconografía del Mad Doctor que la ejerce. Es decir, cada época, cada momento histórico, y esto es algo que quizá leyendo toda la saga Mabuse, desde la primera hasta el canto de cisne de Fritz Lang, se vería con más claridad y lo explicaría mucho mejor de lo que lo puedo explicar ahora yo. Cada época tiene que darle una vuelta de tuerca al problema de la hipnosis para pensar el problema de la manipulación y de las imágenes manipuladas, ¿no? Cada época tiene que replantearse qué relaciones tiene con los narradores diegéticos, narradores fílmicos, pero también narradores seriales, para entender exactamente dónde le están colando los goles. Y quedar razonablemente alerta, por decirlo de alguna manera, razonablemente alerta frente a esa digamos, a ese continuo cambio de narradores, de historias, de relatos, y al final, que es un poco lo que me interesa a mí, de soportes enunciativos que afirman tener la verdad. Entonces, en esta dirección, y para ir ya terminando, yo creo que el gran mérito del libro, más allá de servir como un pórtico muy chulo para los no especializados en la teoría fílmica, y para manejar muy bien un registro divulgativo sin, repito, que esto implique una pérdida de seriedad en el discurso, yo creo que en el fondo lo que hace interesante este libro en 2020 es que de alguna manera casi todos los capítulos apuntan de una manera u otra a la sensación general de que las imágenes de Caligari en realidad
no solamente apuntan a la historiografía fantástica, sino que sobre todo están apuntando al problema mayor de la manipulación de los sujetos por las imágenes. Y en ese sentido es evidente que Caligari sigue siendo una cinta absolutamente intachable y absolutamente necesaria de reivindicar. Claro, ¿cuáles son las llaves que abren el que hoy en día empecemos a pensar esta cuestión? Pues probablemente tendríamos que ir al género fantástico, pero también tendríamos que ir al camino que nos ha llevado ahí. Y en esta dirección yo creo que el libro es espectacular porque lanza efectivamente ese puente que podemos atravesar para reflexionar no solo de lo que ocurría en 1920 en los estudios alemanes, sino sobre todo lo que ocurre hoy en día con las imágenes que consumimos especialmente por internet, como por ejemplo este vídeo que están viendo ustedes. Muy recomendado, por lo tanto. Si alguien lo ha leído o quiere comentar alguna cuestión, como siempre los comentarios están más que abiertos, y volveremos dentro de poco con la tercera entrega de nuestro Kusturica.